por sus atenciones logísticas. El meollo de este trabajo, como ustedes verán, grosso modo, consiste en mostrar que durante el periodo clásico, el posclásico, en los libros de Chilam Balam, la palabra Chen tiene generalmente el sentido de ciudad, aunque deriva del protomaya Ken, que significaba en esa lengua al protomaya montaña, y que la expresión Chan Chen significa lo alto de la ciudad, es decir, la Acrópolis, mientras que Kapchen equivale tanto al área rural como al área urbana. Y al mismo tiempo que en los textos del norte de Yucatán, del clásico tardío, en los códices mayas y en los libros de Chilam Balam, solo aparecen Chen y Kapchen, no aparece Chan Chen. Dicho esto, ya podríamos terminar esta ponencia. Pero como es necesario decir los argumentos, bueno, pues ahí les van. Mencionando también que como somos 4 autores, la última autora no nos pudo acompañar, la doctora Florencia Escándar, cada quien tenía mucho que decir. Así que les propuse que mejor lo leyéramos para no salirnos del tiempo. Espero no aburrirlos, con mi lectura voy a tratar de ponerle emoción. Deseamos empezar nuestra ponencia con algunas consideraciones metodológicas, pues desde nuestro punto de vista, el campo de estudio epigráfico presenta 2 debilidades o tentaciones, 2 sirenas, a saber, que en muchas ocasiones sobrevaloramos de manera inconsciente la importancia de buscar las especificidades de la cultura maya guiados por la creencia de que, al tratarse de sociedades pretéritas y no occidentales, su pensamiento estaba cargado de misticismo y sabiduría, olvidando que los mayas fueron y son más semejantes a nosotros de lo que solemos pensar. En nuestra opinión, esto obedece a 2 causas. Primero, a la relacionada con el exotismo, no exento de idealismo, con que la gente común concibe a los antiguos mayas. Como consecuencia, al tratar de descifrar las inscripciones y encontrarnos con términos que a menudo no podemos entender fácilmente, apelamos al argumento muy común de que dichos conceptos no tienen un correlato en nuestra cultura, construyendo así explicaciones antropológicas, entre comillas, falsas. Para luchar contra estas seducciones intelectuales, debemos tomar en cuenta el simple hecho de que los conceptos léxicos tienen una estructura semejante en diferentes lenguas del mundo, toda vez que la mente humana refiere conceptos universales que existen independientemente de su idioma y cultura particulares. Así, por ejemplo, objetos de la naturaleza, como lo son el sol, la luna o las cuevas, no pueden ser poseídos físicamente por una persona, es decir, se expresan a través de sustantivos no poseídos. Esto se aprecia en castellano, pues al decir mi sol, no pretendemos denotar una estrella, sino una persona querida o consentida. Y cuando se dice mi cueva, no se trata de una cavidad subterránea necesariamente, sino de la morada de un animal. De la misma forma, en las lenguas de tierras bajas, Chen nunca va poseído y, al estarlo, cambia su significado a su tumba, escrito siempre de forma poseída. Es decir, Chen como cueva no puede ser poseída, pero como tumba sí. Además, no debemos olvidar que los conceptos léxicos suelen seguir cambios semánticos específicos. Por ejemplo, se conoce bien que la palabra ojo, en muchos idiomas, se desprende del término rostro y en esta última instancia, o en última instancia, de rostro, se puede derivar cuerpo en su totalidad, mas nunca al revés. O sea, nunca de cuerpo rostro y de rostro ojo. La segunda debilidad o creencia se relaciona con el hecho de no tomar en cuenta que el idioma de las inscripciones es una lengua independiente, pues aunque está relacionada con los idiomas mayas hablados,
muestra significativos cambios fonéticos, gramaticales y semánticos. Un ejemplo ilustrativo presente en las lenguas romances lo encontramos en el sustantivo cubículo, que en latín significa dormitorio, mientras que en el español actual de México tiene la acepción de despacho de investigador. Bueno, para algunos investigadores también es dormitorio, ¿eh? De la misma manera, el hecho de que la palabra Cheen signifique en las lenguas cholanas actuales cueva, no implica que tuviera la misma acepción en los textos antiguos. Veamos. Los cognados de la palabra Cheen tienen distintos significados en diversos grupos mayances, como piedra, metal, peña, serranía, cueva, tumba, entre otros. Utilizando los métodos de la lingüística histórica, es decir, viendo la distribución de dichos significados entre diferentes ramas de la familia y tomando en cuenta la noción de cambio semántico esperado, es claro que originalmente la palabra protomaya Keenk tuvo el significado de cerro. De este, en las lenguas canjobalanas se desarrolló a piedra y posteriormente a metal, como lo vemos en inglés estadounidense, donde la palabra originaria roca se utiliza como piedra. Además, los idiomas de tierras bajas desarrollaron el significado cueva, por lo visto pasando por la etapa de casa de piedra o casa dentro de una montaña, Nagkenk. La forma de denotar cueva en muchas lenguas mesoamericanas, que ulteriormente fue abreviada. Asimismo, el significado cueva se desarrolló, de ese significado de cueva, se desarrolló la acepción de tumba, en el sentido de cueva de los muertos. Esta reconstrucción, hecha por métodos de la lingüística histórica, encuentra sustento en el texto de una vasija tallada del Clásico temprano, la cual representa la montaña florida de la creación. El texto registra el nombre personal de la vasija de manera descriptiva, pues dice, el nombre del vaso es montaña de 5 flores. Lo particular de este ejemplo es que una vez, en vez de que la palabra montaña sea witz, aparece como cheen, por lo visto con la misma acepción, demostrando así que durante el Clásico temprano y en ciertos contextos arcaicos o arcaizantes, se mantuvo el significado original de cheen, cerro, para la palabra bajo discusión. David Stewart propuso la lectura para el logograma cheen, el cual en ocasiones presenta el fonograma na como complemento fonético. Aún se desconocen ejemplos que presenten complementos iniciales, pues todavía no ha sido identificado el fonograma che. Es importante mencionar que uno de los alógrafos para cheen, el más común dentro del repertorio jeroglífico del Clásico tardío, presenta un lugar oscuro donde aparecen huesos y cráneos humanos, es decir, una tumba. Entre los trabajos recientes que abordan el análisis textual de la ocurrencia del término cheen, se encuentra el interesante libro de Alex Toccovinine, quien ha señalado que en los textos jeroglíficos mayas no encontramos un término que denote ciudad. No obstante, en las inscripciones tenemos los vocablos cap, tierra, y cheen, pozo, de manera pareada. Ambos vocablos forman el sustantivo compuesto cap-cheen, un difrasismo o binomio sintáctico semántico que ha sido traducido como ciudad. Dicho difrasismo siempre aparece poseído por el gobernante en turno de las entidades políticas donde es registrado. Debido a que la palabra cheen no presenta ningún ejemplo conocido en las inscripciones donde se refiera de manera clara a pozo o cueva, es bastante factible que su ocurrencia denote específicamente el núcleo arquitectónico o centro urbano de los asentamientos mayas. Debido a que la palabra cheen frecuentemente se encuentra poseída, sabemos que no denota pozo o cueva. Es interesante notar que probablemente existió otro signo para referirse a cueva, un signo que nunca aparece poseído en los textos jeroglíficos. Uno de los ejemplos más tempranos de esto lo encontramos en la inscripción del marcador del juego de pelota de Tikal, el cual registra, entre una serie diversa de eventos,
la llegada de Xiyacac a Mutul Cheen, es decir, a la ciudad de Tikal. El análisis etimológico corrobora la interpretación de la palabra bajo discusión como ciudad, sugerida por los contextos jeroglíficos. El significado cerro da origen a dicho término en muchas lenguas del mundo, como en alemán, chino, entre otras, porque la ciudad frecuentemente se concibe como un lugar alto que se eleva sobre una planicie. Otra fuente importante para el concepto ciudad es fortaleza, cerca de madera o muralla de piedra. En las ciudades, el movimiento de las personas se describe a través del verbo tabai, subió o ascendió, mostrando de una manera infalible que los mayas del clásico sí consideraban ciudad como lugar alto. Efectivamente, las ciudades mayas se elevan a su alrededor. Cuando el vocablo Cheen aparece junto a la palabra Cap, se forma el sustantivo país o territorio, el cual tenía la función de indicar una entidad política en específico. A diferencia de Cheen, que solo hacía referencia al centro urbano o núcleo arquitectónico, el disfrazismo Cap Cheen abarca también la periferia campesina, semejante a los términos quiché Siguantinamit, el valle, la fortaleza, al náhuatl Inatl Intepetl, el agua, el cerro, al totonaco Chu Chupzipij y al mixteco Yucu Duta, cerro, agua. Cap Cheen, entonces, puede entenderse como territorio o país, pues Cap englobaría la periferia campestre de manera similar al término mixteco ñu, pueblo, y al náhuatl al tepamaitl, el cual refiere el entorno de la ciudad y que se traduce como las manos del altépetl o las manos de la ciudad. Un ejemplo ilustrativo de Cap Cheen como territorio o país lo tenemos en el canto del Dintel 25 de Yaxchilán, el cual conmemora un ritual de invocación a la deidad Accac o Chac, así como la terminación del edificio 23. La inscripción señala que tanto el rito como la estructura se realizaron en medio de Japachán, el nombre antiguo del núcleo arquitectónico de Yaxchilán, el cual se ubicaba dentro de Ucap Uchen, Uchaan Axac, es decir, en el país del dueño de Axac, del gobernante Itzam Cocac Balam. Debido a que las inscripciones se enfocan en el registro del desempeño ritual y otros eventos protagonizados por la realeza, es común encontrar textos relativos a Cheen, donde se llevaban a cabo la inmensa mayoría de los ritos, y no así a Cap, la periferia rural de las ciudades, donde se desarrollaba la vida campesina. No obstante, el gobernante era el señor de ambos espacios, por lo que sabemos que los antiguos mayas diferenciaban lo urbano y lo rural. Significativamente, el término Cheen no solo se combinaba con Cap, también tenemos varios ejemplos donde aparece asociado al adjetivo Chan, alto, o sustantivo Chan, cielo, para formar la expresión Chan Cheen, el cual denotaba el espacio construido más alto dentro de los antiguos núcleos urbanos, las acrópolis. Ejemplos como Julei Mutul Chanchen o Patlaj la Camca Chanchen, entonces deben traducirse respectivamente como llegó a la acrópolis de Mutul y la acrópolis de la Camca fue formada. Se necesita mencionar que en pocas ocasiones las inscripciones del periodo clásico registran el término Uchenal, su tumba. Aquí sí es poseído porque no significa cueva, sino un objeto construido por el hombre, Uchenal, su tumba. Por otro lado, en los códices del periodo posclásico no se encuentra, que sepamos, la expresión Chanchen, cielo, ciudad o acrópolis, sino tan solo Capchen, tierra, ciudad, binomio, como hemos visto, del campo y la urbe. Esta situación concuerda con la aparente inexistencia del término Chanchen en las inscripciones clásicas tardías del norte de Yucatán. En los textos de esta área, a menudo se encuentra solo el sustantivo Cheen, ciudad, como ocurre, por ejemplo, en la tabla de eclipses del Dresde, en asociación con augurios aciagos de mortandad,
vinculados a su vez con los señores brillantes del cielo que son uno, nombre colectivo de los dioses de Venus. En esos pasajes comúnmente solo aparece la expresión Yag-en, ciudad herida. Si es que de verdad el signo T172 se lee Yag, dolorido, herido o llagado. Aunque en el caso que nos ocupa, lo que es realmente importante es que la palabra Chen, como en el clásico, es una forma asociada con la figura Kab-Chen, hecho que se colige al observar otros pasajes semejantes de la misma tabla de eclipses. En ellos leemos Yag-Kab, Yag-Chen, ciudad herida, tierra herida, ciudades llagadas. Construcción de enorme significado retórico, ya que, como ha mostrado Alfonso La Cadena, se trata del difrasismo Kab-Chen inserto dentro de un paralelismo, donde el logograma T172 o Yag se encuentra en posición anafórica, mientras que Kab y Chen están en relación semántica. En la página 24 del Dresde hallamos una construcción semejante, donde no vuelve a aparecer el difrasismo Kab-Chen, donde vuelve a aparecer el difrasismo Kab-Chen. Pero la anáfora del paralelismo no se realiza mediante la palabra Yag, sino por medio de la repetición de Umu'uk, su anuncio o su fama. De este modo, el texto dice, Umu'uk Kab, Umu'uk Chen, es el anuncio de la tierra o área rural, es el anuncio de la ciudad o área urbana. Pero la frase Kab-Chen, tierra, ciudad o en conjunto país, no es privativa del Códice de Dresde. En el Códice de París, por ejemplo, suele aparecer sola o acompañada por el adjetivo que presuntamente se lee Yag, herido o llagado. En este último códice, los jeroglifos algunas veces se leen de forma retrógrada, es decir, de derecha a izquierda. También hallamos el difrasismo Kab-Chen inserto dentro de fórmulas o frases estereotipadas, como es el caso de Chak Ha'al Kab-Chen. Hay grandes lluvias en el territorio o hay grandes lluvias en lo rural y en lo urbano, en el pueblo y en la ciudad. Construcción frecuente en las llamadas páginas de agua y de las estaciones del manuscrito de Dresde. Aunque lo más común es encontrar que Kab-Chen se asocia con el ya mencionado adjetivo Yag, e incluso, en un caso, probablemente con Yuglab Kab-Chen. El país está temblando. Usted nos recuerda algo que sucedió hace poco, ¿verdad? Yuglab Kab-Chen. En cualquiera de estos casos, parece tratarse de augurios aciagos. No obstante, lo contrario también puede ser dicho, toda vez que existen algunos pasajes donde se señala un pronóstico lleno de alimento, comida o víveres para los ámbitos rural y urbano, es decir, para Kab-Chen. La asociación retórica entre estas dos palabras, Kab y Chen, parece haber sido tan fuerte o estable que algunos escribas de los códices de Madrid y París llegaron a intercambiarle sus respectivos complementos fonéticos, en probable señal de que veían todos estos signos jeroglíficos como parte de una unidad. O sea, podían escribir Kab-Na, Chen-Ba. Por otro lado, durante el posclásico tardío existían distintas variantes estilísticas del logograma Chen que coexistían aparentemente sin variar su valor de lectura. De acuerdo con Simon Martin y Eric Velázquez, expresiones como la náhuatl Inat Intepetl, el agua y el cerro, la quiché Sihuantinamit, el valle, la ciudad y desde luego Kab-Chen, tierra pozo, no solamente aluden a las zonas construidas, hogar de dioses y de los miembros de la nobleza, sino a las áreas rurales sujetas a ellas, tierras cultivadas y poblaciones menores, en consonancia con una idea de asentamiento disperso, donde no existe una oposición entre lo urbano y lo campestre, sino la idea de un centro ritual y palaciego unido a una periferia campesina. Lo que ocurre en verdad es que Kab alude a lo rural, mientras que Chen se refiere a lo urbano. Tal vez por ello un pasaje del Dresde señala que Chak, como personificación de las corrientes o cuerpos de agua dulce, está en Kab-Chen. De igual modo, existen imágenes de Chak parado o de pie sobre Kab-Chen, donde la deidad está sembrando.
La página 40C del Dresde también nos aclara que Kapchen es un lugar adecuado para quemar incienso, símbolo de las actividades religiosas. Quizá por ello, todas estas actividades, las rituales y las relacionadas con la producción de alimentos, se realizan en el Kapchen, como puede desprenderse de las páginas de Año Nuevo del Códice de París, de Madrid. La relación entre imagen y texto también permite especular sobre una posible connotación de género en los componentes de este tan mencionado disfrazismo, toda vez que existe al menos un pasaje donde el dios de la lluvia se sienta o asocia con la tierra o Kap, mientras su contraparte femenina hace lo propio con la ciudad o Cheen. No obstante, como hasta ahora se trata de un único ejemplo, es difícil afirmar que dicha connotación sexual haya existido verdaderamente. Un segundo uso de la raíz Cheen, ciudad, en los códices mayas, tiene que ver con el concepto de Cheenal, ciudadano o habitante de la ciudad, como ocurre tan frecuentemente en la tabla de Venus del Dresde, donde se menciona la frase Umu Ukchenal Winik, es el anuncio de las personas que habitan la ciudad. Deseamos mencionar, por último, una frase poco frecuente en los códices que se encuentra en el París, Ochich en Kas. Él entró a la ciudad, augurio ruin. Se trata de una expresión de larga tradición en las inscripciones, toda vez que desde el periodo clásico temprano ya equivalía a guerra, con el sentido de invasión de las ciudades de los enemigos. Debido a lo dañado del códice, es difícil saber quién se está refiriendo o a quién se está refiriendo, aunque el pasaje en el que se encuentra tiene que ver con el mito de la destrucción del mundo. De las expresiones que se han encontrado en el periodo clásico, solo una de ellas, igual que hemos visto para el caso de los códices, pudo ser encontrada en los textos coloniales, al menos por el momento. Se trata del disfrazismo Kapchen. Los dos ejemplos que pudimos encontrar se encuentran en el Chilam Balam de Tizimín y son los siguientes. Ejemplo A, Tukin Yak Akchuak Elom Wish Tukab Tuchenil. Ejemplo B, U profecía Chilam Balam Tish Kayom Kabal Chen Mani. Como hemos visto, los investigadores que hasta el momento los tradujeron no se dieron cuenta que podría tratarse de este disfrazismo y, por eso, sus interpretaciones no son nada satisfactorias. El primer ejemplo fue traducido por Royce como sigue. En ese momento habrá Ak-Ukchukwaj, la faz de la tierra arderá en sus pozos. Por Edmondson, de la siguiente manera. En el tiempo del 7 sacerdote Chuaj, quemado fue su rostro en el piso, en el lado bueno. Y por Mackenson, como sigue. Ellos contienen los 7 manantiales de la vida. Fueron quemados ante nuestros ojos en el pozo. Mientras que el segundo disfrazismo fue traducido por Edmondson, la profecía del vocero del jaguar, que también se canta en las tierras del pozo de Maní. Y por Mackenson, de la siguiente manera. Las profecías del sacerdote jaguar cantadas por él en Kabal Chen Maní. En 2006, la cadena señaló estos ejemplos y propuso que los términos Kap y Cheen debían ser interpretados como una figura retórica ya conocida para tiempos anteriores, la cual hacía referencia a un tercer concepto, a un disfrazismo con el sentido de ciudad. Aquí, en consonancia con la idea propuesta en esta ponencia, el sentido de que Kapchen significa país y territorio es lo que vamos a privilegiar en las siguientes traducciones. De manera que nuestra traducción sería la siguiente. En el tiempo en que está Ukchuaj, habrá de arder la superficie de su país. La profecía de Chilam Balam que habrá de anunciarse en el país de Maní. A pesar de que no se han encontrado otros ejemplos con el disfrazismo completo, sí hallamos en el caso de los Chilam Balam numerosas apariciones de la palabra Cheen y sus variantes gráficas. La cadena propuso una alternativa para las traducciones que tradicionalmente se han dado al topónimo Chichen Itzá, como la de Royce, boca del pozo de los Itzáes, o la de Barrera Vázquez y Rendón, orilla de los pozos del Itzá. Esta propuesta, presentada por primera vez en 2006, plantea que en el caso de Chichen Itzá y posiblemente en el de otros topónimos del norte de Yucatán,
el término Che'en podría estar haciendo referencia al concepto de ciudad. En el caso de Chichén Itzá, el argumento principal que dio este investigador es que en numerosos ejemplos de los Chilam Balam aparece este nombre poseído. En teoría, los topónimos no se pueden poseer en maya yucateco, así como tampoco en la lengua de las inscripciones, y sin embargo, así aparece en numerosas ocasiones. De este modo, lo que proponía la cadena era que Chichén Itzá es una expresión compleja, analizable como Chichén Itzá, donde chi sería un préstamo cholano, dulce, hermoso o deleitoso. Che'en sería ciudad e Itzá el etnónimo. Entonces, la posible traducción sería la bella ciudad de los Itzáes, una manera de referirse a la ciudad que desde antiguo se habría llamado Ugyabnal. De los ejemplos de Chichén Itzá poseído, podría sacarse lo siguiente: Kanahau Ukinil Tuchi Chichén Itzá en el Tizimín y Kanahau Ukatunil Uchki Ukashantikop Uchichén Itzae también en el mismo Chilam Balam de Tizimín. Y ya casi para concluir, dice: considerando lo anterior, creemos que la presencia de ejemplos en los que Chichén Itzá es referida simplemente como Uchichén podría estar reforzando la idea de que el término Che'en hace referencia al concepto de ciudad. Además, en muchos de estos ejemplos, como el que veremos a continuación, ya se va a acabar, se omite la palabra Itzá justamente en frases o contextos en que ya se están refiriendo a este pueblo o grupo étnico. En estos casos aparece de aparente omisión, y del que tenemos un ejemplo en la diapositiva. Se observa que, a pesar de que los distintos autores siempre han traducido Chichén Itzá, el texto en muchos casos solo dice Uchichén, es decir, un ergativo de tercera persona y los dos morfemas chi y cheen. En este ejemplo se observa que se está hablando de los Itzá y por eso se sobreentiende de quién es la bella ciudad. Conclusiones. Hemos subrayado que los cambios semánticos esperados, aunados al análisis textual del término, explican el uso Che'en sin recurrir a la fabricación de conceptos esotéricos o pseudofilosóficos. Se ha mostrado que la palabra protomaya Keng tuvo el significado de cerro, el cual, como un lugar elevado o alto, se desarrolló en el término para ciudad. Al combinarse con el sustantivo Kab, se utilizó para denotar el concepto país, abarcando tanto el núcleo urbano como la periferia campesina. Adicionalmente, al parearse con el sustantivo chan alto o cielo, el adjetivo chan alto o sustantivo cielo refirió la acrópolis, es decir, denotó la zona más elevada de las ciudades. De especial relevancia es el hecho de que ninguno de estos términos y acepciones sobrevivió más allá de la época colonial, demostrando que el maya jeroglífico fue un idioma independiente por su propio inventario léxico. Pues muchas gracias. Muchas gracias al doctor Eric Velázquez García y a los investigadores que participaron en esta interesante ponencia, y le pedimos a